que estáis online viéndonos a esta reflexión ecuménica para la unidad. Ante todo, queremos dar las gracias por vuestra asistencia y la persona que puedan estar viéndonos. Queremos también dar las gracias al Instituto Teológico de Murcia, sobre todo a su director, Padre Miguel Ángel Escribano, por su disposición a atendernos, y a la cátedra del Cardenal Newman, que es el espacio donde estamos. Bueno, el motivo principal de estas reflexiones que vamos a tener esta tarde-noche, es dar continuidad a la conferencia que Fray Lorenzo Areñero desarrolló el pasado 23 de abril en este mismo lugar sobre espiritualidad ecuménica. Entonces nos planteó 5 puntos de reflexión y nosotros le damos continuidad esta tarde reflexionando sobre ellos, cada uno desde nuestra sensibilidad ecuménica. Permítame, antes de presentarle a los 5 ponentes, hacerle yo una primera presentación de quiénes somos como grupo ecuménico de la región de Murcia, porque creo que es necesario darnos a conocer. ¿Y qué es lo que representamos? Así como lo que pretendemos esta noche transmitirles a ustedes, y para ello, bueno, me presentaré primero. Mi nombre es Antonio. Bueno, bien, el movimiento ecuménico en la región de Murcia comenzó por los años 90, lo comentó mi esposa que está ahí sentada, después de un encuentro casual con las misioneras de la unidad, un grupo que se había creado recientemente, con el único y exclusivo sentido de unir a los cristianos, darle ese sentido a la palabra de unidos en uno solo. Después de aquel primer encuentro casual, tuvimos, y me gustaría hacer una referencia, no sé si tendremos tiempo, tuvimos una primera visita a los encuentros del Espinar, que han sido, yo creo que, espina dorsal de los movimientos ecuménicos en España. Pero bueno, eso es otro tema a tratar. Esos primeros años de movimiento, mi esposa lo llevó con el entonces delegado de ecumenismo en la región de Murcia, en la diócesis de Cartagena, don Clemente Lucio, que para algunos les será persona conocida. Don Clemente Lucio hacía unos encuentros mensuales con evangélicos y no ortodoxos en aquellos años 90, y mi esposa se incorporó. Se desplazaba desde Cartagena a Murcia y hacía esos encuentros. Después ya nosotros, en Cartagena, donde residimos, nos dedicamos a visitar tanto parroquias católicas como centros evangélicos. Ortodoxos no teníamos en Cartagena en aquella ocasión. Y nuestra única pretensión era dar a conocer ese movimiento ecuménico que se había creado, del cual nosotros estábamos plenamente convencidos y enamorados. Y, bueno, pues ya cada uno dentro de su propia parroquia y sus propios centros, bueno, fueron dando unas u otras acogidas. Os puedo asegurar que fueron años difíciles, pero yo creo que de aquellas simientes, pues tenemos ahora la realidad palpable de que en la región de Murcia hay un movimiento ecuménico muy fuerte, muy en crecimiento, y yo creo que tiene un gran futuro, lo que el Espíritu Santo quiera dar de nosotros. Dicho esto, pues paso a presentar a continuación, y sobre todo por el tiempo, que tenemos poco, a los 5 ponentes, y van en el orden de intervención. No hay ningún tipo de discriminación. Tengo Katy Novoa García, cristiana evangélica del Centro Cristiano de Murcia, y su reflexión será sobre fraternidad. A continuación, Águeda Sánchez Conesa, Comunidad Cristiana de Moncada, Iglesia Católica de La Palma, y su reflexión será reconciliación. Miguel Taboada Tabuenca, Iglesia Católica en Murcia, y su reflexión sobre pobreza.
El padre Andrei Chomopisky, no sé si lo diré bien, Sacra Metrópoli Ortodoxa de España y Portugal, párroco de la Iglesia Ucraniana de Cartagena, y su reflexión Sentido de gratuidad. Y por último, pero no menos importante, mi querido padre Wilson Sitchon Figueroa, de la Iglesia Católica, párroco de la Iglesia de San Vicente de Paúl, Cartagena, y su reflexión sobre conversión. Y me he permitido decir, mi querido párroco Wilson, porque es el párroco del centro donde nos reunimos todos los meses en oración en Cartagena, y además en nuestro conciliar de ecumenismo. Bien, es posible que sientan cortas las intervenciones de estas 5 personas, y es así por el tema del tiempo, como he dicho anteriormente. Queremos que al final haya algún tipo de preguntas, haya un poco de tertulia, y para eso tratamos de dejar un pequeño tiempo. Y sin más, paso la palabra a mi querida Katy. Gracias, Antonio. Esto sí que es un desafío y algo tan hermoso y tan valioso para cada uno de nosotros. Hablar sobre la fraternidad. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, Él tenía ya un plan bien establecido en su cabeza, y era el querer tener una gran familia de muchos hijos, pero no cualquier clase de hijos, sino hijos semejantes a Jesús. Y es eso. Y incluso cuando nosotros leemos el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que va sobre la cabeza y que desciende por la barba y va hasta los pies. Qué hermoso y qué cierto es esto. Vivir esta fraternidad es hermoso, tener una misma fe que nos une, una misma realidad que nos hace hermanos. Y es algo que como fraternidad nosotros los hemos experimentado cuando con Santi y con Juan compartimos un café en el IKEA y hablamos de nuestras cosas normales de vida, hablar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra realidad como sociedad. Permitirnos ser uno, más allá de un membrete, más allá de algo que nos une, es ser hermanos con conciencia de que tenemos una fe que nos une. Esa fe de estar juntos, cuando estamos juntos como fraternidad ecuménica, cuando nos vemos en esas reuniones donde tenemos que compartir la palabra, las canciones, oramos, rezamos juntos, compartimos algo que picar, pero sobre todo ese amor, ese cariño, esa solidaridad que nos tenemos los unos a nosotros, nos hacen muchísimo. Pero esta vida de comunidad no viene simplemente por el hecho de estar juntos, sino que tenemos que aprender a entender, y esta es una posición, un pensamiento nuestro, no podemos confundir la paternidad universal de Dios con la creación universal de Dios. Debemos entender, y nosotros queremos entender esto desde esta realidad. Dios quiere ser Padre de todos, pero no puede ser Padre de todos y es Padre solo de aquellos que aceptan su gobierno, que aceptan su señorío, que aceptan su condición de ser hijos. Entonces, podemos todos, y absolutamente todos, somos creación de Dios. Todo ser humano, toda persona es creación de Dios, y Dios ama su creación y desea con todo su corazón que esta creación sea parte de esta familia de Dios. Pero esta creación tiene también ciertos requisitos para esta verdad, y reconocer primero la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo murió por toda la humanidad, no por unos cuantos, absolutamente por todos. Los que quieran y los que no quieran, Jesucristo murió por todos. Jesucristo pagó por los pecados de todo el mundo, absolutamente de todos. Su obra en la cruz fue para toda la humanidad. Su resurrección es de esperanza para toda la humanidad. Pero nosotros tenemos que aprender que tenemos que pagar, o necesitamos tener ciertas bases para una relación de fraternidad. Y la fraternidad universal sí se da, porque los que tenemos una misma fe, una misma realidad, nos sentimos hermanos donde quiera que estemos y con quien nos encontremos. Aun si es la primera vez que nos vemos, cuando el Espíritu da testimonio al Espíritu, es suficiente. Nos sentimos hermanos. Es así.
sin importar el credo, por así decirlo, pero sí es importante entender los valores y los principios de la fraternidad. Por eso estamos tan conscientes y tan comprometidos que la fe que nos une es la que establece vínculos de unidad. Por eso me encanta el credo, porque cree lo que nosotros creemos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y este credo que continúa y sigue es la base de nuestra unidad ecuménica, por lo menos de nuestra fraternidad ecuménica. Es esta la base, es lo que nos une, es lo que nos hace una sola fe, nos hace hermanos. Ahora, este reconocimiento de esta fe también crea responsabilidades, y una de las principales responsabilidades es la obediencia. Y nosotros estamos juntos porque queremos aprender a obedecer lo que Dios dice. El mundo conocerá que yo soy Dios cuando vosotros seáis uno. Y esa es una verdad, cuando nos amemos y seamos uno. Y esta obediencia es la que nos hace creer en el Señor, pero no en cualquier Señor, sino el Señor, el que es Kyrios, el que es dueño, el que es amo, el que gobierna. Un Señor no dicho de labios para afuera, sino un Señor reconocido como máxima autoridad de nuestras vidas. Esa es la unidad de nuestra fraternidad. Esa es la razón de nuestra fraternidad. Esa es la razón la que nos da identidad. No solamente es una razón de conocimiento, sino que es una razón de acción. Y estamos aquí y somos uno porque hemos decidido dejar a un lado nuestras banderas, hemos decidido dejar a un lado nuestras posiciones, hemos dejado a un lado lo que nos separa, hemos decidido obedecer para ser uno al precio, y a veces un precio muy alto. Y cada uno de los que estamos aquí hemos pagado un precio. Muchos hemos sido excluidos, hemos sido ignorados por el precio de ser uno. Hemos dejado a un lado las armas de nuestra pelea, de nuestras peleas por nuestros pensamientos, y hemos decidido acogernos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Cristo ha dado por nosotros, para que dejando a un lado, renunciando a nuestros intereses, adoptemos los intereses de Cristo para aprender a ser uno. Y este es un caminar. Ahora, es entendible que nosotros como cuerpo, con esta fe y con esta obediencia, tenemos claro que Dios quiere ejercer como Padre de toda la humanidad. Este es su anhelo, su deseo, el más grande de sus deseos. Pero no puede ser un deseo de labios para afuera. Tiene que ser un deseo de compromiso, de verdad. Somos hijos de Dios cuando la honra a esta paternidad se demuestra, la entendemos y nos sujetamos. Esta fraternidad universal se da en todos aquellos hombres y mujeres que, sin importar su raza, su nación, su condición, han escogido someterse a la paternidad de Dios de forma voluntaria, obediente y sumisa. Y es lo que vemos en nuestras reuniones de fraternidad, cuando estamos juntos, cuando estamos con Candy, cuando estamos con Santi, cuando estamos con Delia, cuando estamos con Antonio, con Maripepa. Son momentos en los que hemos decidido ser uno, en los que hemos renunciado, hemos obedecido, nos amamos, no por el simple hecho de que nos gusta, que somos personas y somos parte de una misma especie, no. Tenemos un Dios que nos hizo hijos, un Dios que se respeta, un Dios al que respetamos, al que amamos, al que tratamos de obedecer. Esto nos hace hijos de Dios y por esta razón nos podemos llamar hermanos. Esta es la verdad de una fraternidad universal. Gracias. Águeda. Bien, reflexionamos ahora en torno al perdón, a la reconciliación y la paz. Todos sabemos que el conflicto es consustancial al ser humano, allá donde estamos, en la pareja, en la familia, en el trabajo.
dentro de nuestras comunidades cristianas, dentro de nuestras iglesias y también entre iglesias, sabemos que el conflicto está. Esto supone para todos y cada uno de nosotros, creo que un reto importante, pues de cómo resolvamos los conflictos va a depender mucho nuestra forma de vivir la fraternidad. Está claro que desde la psicología humana el perdón es el único camino para reconciliarnos con los demás y con nosotros mismos. Este proceso es imprescindible para una vida saludable, para conseguir el equilibrio personal y el bienestar emocional. Necesitamos encontrar la paz para poder vivir con serenidad. El padre Raniero dijo en su charla el día 23 de abril una frase que para mí resultó muy inspiradora. El camino hacia la unidad de los cristianos es el de la reconciliación y el perdón, en la medida en que hemos sido radicalmente transformados por la misericordia de Dios. Al escuchar esta frase, la verdad es que me vino de repente, como de forma instantánea y automática, una de las 3 parábolas de la misericordia, la del hijo pródigo. Al menos yo he vivido, al descubrir un poco el significado de esta parábola, no solo yo, sino muchos cristianos, mucha gente de las comunidades con las que me muevo, pues algo muy especial, ¿no? Cuando uno realmente tiene experiencia profunda de esa vivencia, ¿no? Creo que es fácil que nos podemos identificar fácilmente con ese mal hijo que abandona la casa del padre, que malgasta todos los bienes que ha recibido de él. Cuando cae en la cuenta del pecado cometido, pues digamos que arrepentido se pone en camino. Quiere volver, quiere humillarse ante el padre y pedirle que al menos le reconozca como sirviente. Está incluso dispuesto a ser sirviente de su padre. Pero, ¿qué se encuentra este hijo cuando vuelve? ¿Qué encontramos cada uno de nosotros cuando tenemos esa experiencia del pecado, de saber que estamos fuera de la casa del Padre? Pues encontramos un amor inconmensurable, su perdón, su acogida, la posibilidad de empezar de nuevo. Él nos deja asombrados y profundamente agradecidos, llenos de su amor. El Padre ni siquiera espera que lleguemos a la casa. Nos ve de lejos y ya sale corriendo. Sale a nuestro encuentro, nos envuelve en su abrazo. Sentimos realmente sus entrañas de misericordia, su ternura, su compasión, su perdón. No solo eso, sino que además nos da un nuevo vestido, nos pone el anillo, prepara una gran fiesta, porque de alguna forma nos está devolviendo la dignidad de hijos. No nos quiere sirvientes, nos quiere hijos. Esta experiencia conmueve profundamente, ¿no? Nos hace sentir un agradecimiento en lo más hondo del corazón hacia el Padre. Hace crecer en nosotros el amor, la compasión, que nos lleva a perdonar y a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás. El hijo mayor, que parece el bueno de la historia, que es el hijo responsable, que trabaja negadamente junto al padre, pues reacciona de una forma distinta ante la llegada del hermano, movido por los celos, la soberbia, la envidia. Su corazón de piedra le impide entender al padre e incluso le lleva a cuestionar su conducta. Cargado de razones, ve muy injusto que abra sus brazos al hermano con todo lo que ha hecho, en vez de premiarle a él su fidelidad y sus buenas obras. Creo que también es fácil que nos identifiquemos con este hijo. Muchas veces nos hemos sentido así, ¿no? Con corazón de piedra, inmisericordias, con actitudes de intransigencia, tan distinto al corazón del Padre, ¿no? Jesús, por tanto, nos interpela y nos invita a cambiar de actitud, a que abramos nuestro corazón al hermano, a que sepamos acogerle, perdonarle, como hace Él con nosotros. A pesar de nuestras faltas, de las diferencias y posibles rivalidades, a pesar de los conflictos, Dios nos quiere hermanos y su sueño es el que todos vivamos en su casa, donde reina el amor y la paz.
Otra de las grandes lecciones que recibimos los cristianos en este tema del perdón y la reconciliación nos viene del propio Jesús, de la experiencia pascual. Él, cuando resucita y se presenta ante los discípulos, aparece con un mensaje rotundo: paz a vosotros. En ningún momento le recuerda ni le echa en cara su abandono ante el camino de la cruz. Ellos han huido, le han negado, lo han dejado solo, pero él en ningún momento se lo dice. Le desea la paz. Por tanto, y en definitiva, es esta una invitación desde el Evangelio a vivir en profundidad estas dos experiencias que son de una gran intensidad: el perdón y la reconciliación que recibimos de Dios y de Jesucristo. Que ésta llene nuestro corazón de su misericordia y nos lleve a amarnos como Él nos ama, puesto que sabemos que el Padre nos quiere a todos viviendo en su misma casa. Esa es la mayor alegría que podemos darle. Muchas gracias, Águeda. Gracias a los organizadores que me han invitado a hablar con vosotros. Un saludo especial a los que están online, siguiéndonos desde Internet. Y también recuerdo que esta conferencia está siendo grabada por los frailes encargados de este instituto, así que la tendremos a disposición. Bueno, hemos hablado hasta ahora de la fraternidad y del perdón y la reconciliación, y a mí me toca la pobreza o desprendimiento. Yo soy profesor de religión, trabajo con adolescentes de 12 a 16 años, y entonces digo, bueno, pues me voy a preparar la conferencia hablándoles a los alumnos. Y en esta semana, lunes, martes y miércoles, he hablado con ellos sobre la pobreza. ¿De acuerdo? Y les he hecho 3 preguntas. ¿Qué es la pobreza para ti? Define la pobreza. Después les he preguntado si la consideran o no un valor ético. Y me han preguntado qué es un valor ético. A pesar de que tienen una asignatura que se llama Valores Éticos, me lo han preguntado. Y la tercera, Jesús dijo: felices los pobres. Comenta la frase. Entonces, claro, la inmensa mayoría de mis alumnos ha dicho que la pobreza es mala. Es una cosa muy mala. La pobreza es no tener nada. La pobreza es estar en la calle, no tener para comer, no tener para ir al colegio. Lo ven como una cosa negativa. Y está muy bien, es una parte de la pobreza que nosotros tenemos que eliminar, la pobreza. Existen 800 millones de personas en el mundo que están pasando hambre y sed. Existen cada día unos 20.000 hermanos nuestros que mueren de hambre. Por supuesto que tenemos que erradicar la pobreza. Pero hoy hablamos de otro tipo de pobreza. Hablamos de una pobreza espiritual, una pobreza que nos lleva a vernos limitados y también a aceptar la necesidad del otro. Yo les decía a mis alumnos, si nosotros no somos pobres, si nosotros tenemos de todo, no necesitamos a nadie. Ni amigos, incluso ni a Dios no necesitamos a Dios. Las sociedades ricas, opulentas, abandonan a Dios. En cambio, nosotros somos seres pobres. Necesitamos ayuda, necesitamos a los demás, incluso necesitamos a Dios. Bueno, pues dice el texto que me han pasado: la pobreza o desprendimiento del propio yo y de las propias tradiciones religiosas sin renunciar a ellas para respetar al diferente. Hablábamos en una charla la semana pasada, en una conferencia para preparar este encuentro, ¿qué mayor pobreza puede llegar a vivir una persona en el ecumenismo? Nosotros abandonamos por un momento nuestra identidad, nuestra pertenencia, de la cual nos sentimos orgullosos, pero queremos ir al encuentro del diferente. Si nos cerramos solamente en mi
y comunidad, mi iglesia, mi nación, nacionalismo, somos personas radicalmente limitadas, porque es bonito entrar en contacto con los demás, es necesario vivir, ponerse en la piel del otro. Entonces, donde te puedas sentar a dialogar con personas de diferente confesión, de diferente credo, de diferentes dogmas, diferentes opiniones. Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. No puedo aceptar a quien no piensa como yo y lo mato porque no quiero, lo elimino, clic, 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 fuera, fuera todos los que no piensan como yo. Pues no, el ecumenismo al revés. Dentro todos los que piensan diferente de mí. Tienes que dejar de lado tu identidad. Esto suena un poco, o sea, que los que vivimos el ecumenismo no quiere decir, pues ahora ya no soy católico, ahora yo voy a ser ortodoxo con Andri, o voy a ser protestante evangélico con Katy. No, no es eso. Yo dejo un poco de lado mi identidad para acoger la identidad del otro, sin miedo a perder la mía. ¿De acuerdo? O sea que la pobreza, el desprendimiento, es también eso en el ecumenismo. El Papa Francisco nos habla de 3 tipos de ecumenismo. Uno es el ecumenismo de la sangre, que es pues la persona crucificada, la persona que entrega su vida por causa de la fe. A lo largo de la historia ha habido miles y miles de casos y sigue habiendo persecución a los cristianos. Después está el ecumenismo del pobre, en este caso el que me toca a mí. Estamos llamados a caminar y a actuar juntos para dar testimonio del Señor, sirviendo especialmente a los hermanos más pobres y olvidados, en los que Él está de modo preferencial. El encuentro con el pobre nos acerca más a Dios. Y por último, el ecumenismo de la misión, poniendo como ejemplo a Cirilo y Metodio, que dice que nos han unido desde el primer milenio y su memoria viva perdura en nuestras iglesias como fuente de inspiración, porque a pesar de las adversidades, ellos pusieron en primer lugar el anuncio del Señor, la llamada a la misión. Hablando de la fraternidad que decía Katy, yo cuando veo a Javier, al pastor Javier, pues veo la urgencia de hablar de Jesús. Si es que cada vez que estamos con Javier nos lo dice, Jesús tiene que estar en nuestra boca. ¿De acuerdo? Pues la misión. Y he buscado también en internet, os aconsejo que le echéis un vistazo, un trabajo que se llama El ecumenismo de la pobreza, de Tíscar Espigares, de la comunidad de San Egidio, una comunidad ecuménica, interreligiosa, que la verdad es que es un gozo conocer, ¿de acuerdo? Entonces ella dice rápidamente, ¿qué papel desempeñan los pobres en el ecumenismo? Son maestros de humanidad. Y los cristianos tenemos que estar o crucificados o al pie de la cruz. Crucificados por el ecumenismo de la sangre o al pie de la cruz con los más desvalidos, con los abandonados, con los crucificados de la historia. Y ponía el ejemplo de Serafín de Sarov, yo no lo conozco, pero es un místico ortodoxo del siglo XVIII, si no me equivoco, y claro, Francisco de Asís, otro ejemplo, estamos en el Instituto Franciscano, otro ejemplo de lenguaje de la caridad. Los pobres nos ayudan a dar razón de nuestra esperanza, dice la carta de San Pedro. Bueno, perdona que me haya ido un poco de tiempo, pero justamente hoy, en Madrid, hay una señora, una chica que presenta su libro Santa Envidia, encontrar a Dios en la religión del otro. Qué bonito, ¿no? Yo encuentro a Dios en otra religión, en el ecumenismo, en otra denominación, en otra confesión, en otra pertenencia.
pues sentir esa santa envidia, de decir, qué maravilla, mis hermanos evangélicos, mis hermanos ortodoxos, mis hermanos pentecostales, mis hermanos católicos, que me transmiten la belleza de seguir a Dios. Pues nada, muchas gracias y adelante con la pobreza como valor ético en el ecumenismo. Buenas tardes a todos. Soy Andrei Chernopilski, soy sacerdote Comunidad Ortodoxa de Cartagena. Y para se aprende alguien, depende del arzobispo Vissarion, ortodoxo de España y Portugal, patriarcado ecuménico. Vivo aquí en España con mi mujer, con mi hija, y también por la mañana trabajo un sector de mantenimiento, solo otro tiempo me libre y siempre fin de semana con iglesia, todo con comunidad ucraniana. Al inicio tenemos lugar donde celebrar, por eso, con permiso del obispo de José Manuel Planes de Diócesis de Cartagena y Lázaro Comariz de sacerdote barrio San Ginés de Cartagena, ya acogido y pues dado posibilidad de celebrar nuestro segundo rito ortodoxo aquí en Cartagena. Nos felicito también de uso de nuestro encuentro y agradecemos de comunidad católica por esto fraterno. También nosotros participamos un momento fuera de comunidad católica de Cartagena y manifestamos gran alegría con el encuentro ecuménico, también organizado de pasado 19 de mayo de Pentecostés ecuménico de Iglesia San Diego de Cartagena. Podemos celebrar junto de Pascua los estados, superando las diferencias calendario, que sabéis, de calendario gregoriano y nosotros juliano. De momento sabemos que es próximo año 2025, la Iglesia Universidad celebra 1700 años de primer concilio ecuménico, cuya sede fue de Niquea, donde definió nuestro credo común. La fiesta de Pascua, el 2025, será la misma fecha de Iglesia Occidental y Oriental. Esto alegre porque nos juntaremos para celebrar la misma fe de Cristo resucitado y el Espíritu de Dios sale heridos del pasado. Mi tema es gratuidad. Yo veo como una ocasión que nos invita a vivir plenamente, a vivir como hijos de Dios y vivir como hermanos de Dios también. Gratuidad es una palabra que nos puede resultar extraña o incluso ajena del mundo donde todos parecen tener precio o algún interés. Sin embargo, gratuidad es una actitud que nos acerca a Dios y los demás, que nos libera de esclavitud de dinero, egoísmo que hace más humanos y felices. La gratuidad nos pide ser humildes y aprende a ser generosos porque nace la misma realidad humana, cristiana y religiosa. No es una virtud ética, sino simplemente el reconocimiento que todos hemos recibido y que estamos unidos y otros muchos. De gratuidad nos puede dar alguna idea los términos altruismo, solidariedad, filantropía. Como considero gratuita, preferimos decir la gratuidad es la actitud personal que conduce a realizar acto a favor de otro y de manera diferenciada de expectativa de recompensa material o moral o social. La palabra de Dios ilumina al respeto. En el Antiguo Testamento, Dios es el Dios de alianza, el Dios que tomó iniciativa de comprometerse la historia de su pueblo. Por eso los gestos de gratuidad divina
desbordan al ser humano con la elección del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Las teofanías de Moisés, de Horeb y Sinai, de tierra prometida. Pero junto a la gratuidad de Dios desde el principio, hablamos de respuesta negativa del hombre que se deja seducir por el atractivo de ofrecer las cosas sensuales de aleja de Dios. Pero el amor de Dios es un grande que vuelve a dar muestra de su gratuidad y ofrece ser humano su perdón y su salvación cuando llegue la plenitud de los tiempos. En el Nuevo Testamento encontramos el amor, gratitud de Dios que llega a su plenitud. Los relatos de la infancia de Lucas y Mateo nos sirve la gratitud de Dios que se fija de Isabel, Zacarías y Juan para preparar los caminos de Jesús. Más cercanos tenemos la lección para preparar también de José para ser del padre de Jesús y sobre todo de María con ella derrochado y Señor de gratitud. María es una llena de gracia. El Señor está con ella. Puede haber acción, gratuita, más grande. María también se hace pura gratuidad al aceptar el amor de la predilección que Dios le ofrece. Siente sus pequeños, deja a Dios obras de ella. Además, Jesús elige gratuitamente a sus apóstoles, les llama sin mérito algunos por su parte, y ellos responden a franzas y borrancas hasta muerte de Jesús. Su nueva acción gratuita de Dios, mediante resucitado, va a cambiar a su vida, y con ellos la historia de humanidad que es ahora historia de salvación. Jesús no solo es el rostro de Dios, no solo nos da a conocer del amor gratuito de Dios uno y trino, sino que hace la presente en su sociedad, cura enfermedad y egoísmo. Sus parábolas de milagrosa nos habla de gratuidad de Dios. Y la prueba de más grande de esa gratuidad tenemos cuando Jesús nos enseña a amar a Dios, de Padre nuestro. De esta forma nos está diciendo que Dios no es solo Padre nuestro porque nos has creado, aunque esto tenga mucha importancia, sino porque derrama de gran amor, es Espíritu Santo, es nuestros corazones. Las primeras comunidades cristianas, las que hablan los hechos de los apóstoles, ponían en práctica los consejos y las acciones de haber visto en Jesús. Eso les hacía poner todos sus bienes a disposición de la iglesia, la que reparte según necesidades de los hermanos. Si realmente somos creyentes, deberíamos vivir el mundo y sus acontecimientos como dones de Dios, lo que producía en nosotros una actitud de confianza ante la vida, una confianza radical en la bondad del mundo, basada en la conversión de que el Creador del mundo es Padre de Jesucristo y de todos los hombres, Él es el Señor de la historia. Termino agradeciendo nuestra escucha, pero repitiendo que la gratuidad es una vocación, que estamos llamados a vivir plenamente como hijos de Dios, como hermanos y todos amigos íntimos de Jesús. Ahora bien, si es una elección de gratuidad, nos desafía a renunciar a lo que impide dar, a todo lo que nos ata, a lo que nos ajena de Dios y los demás. Es un gran reto porque Dios ha querido comunicar su amor y felicidad gratuitamente a todos los seres que ha creado. Gratuidad es una propuesta difícil que nos lanza y la felicidad y la libertad. ¿Nos atrevemos a este desafío? Gracias.
A mí me toca hablar sobre la conversión y me ha venido precisamente el comienzo pues, del Evangelio pues, de San Marcos, es decir, el primero de los 4, ahí pues donde comenzó todo, en Galilea. Y según pues, este Evangelio, Cristo Jesús empezó a predicar. Y su mensaje pues era sencillo. Se ha cumplido el tiempo, el reino está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Lo que propone San Marcos es lo principal, lo nuclear y lo esencial pues, de la predicación pues, de Cristo Jesús, que es que está ya el reino de Dios. Me gustaría ponerme en el lugar de los primeros oyentes pues, de la predicación pues, de Cristo Jesús, que eran los judíos. Ellos entendían pues, de que el reino de Dios tiene algo que ver con el pueblo de Israel y con el recogimiento de todos los pueblos dispersos. Desaparecieron algunas de las tribus, quedarían las más grandes, pues las 2, pero la señal de la llegada del Mesías es precisamente la unión de todas las tribus, además de la reconstrucción, el embellecimiento por parte de Herodes pues, del templo pues, de Jerusalén. Y, como no, en el día de hoy todavía no está reconstruido pues, el templo de Jerusalén. Lo que apunta a que para los judíos es que no ha llegado el Mesías. No son los tiempos definitivos. Pero para el oyente pues, de Cristo Jesús entendía pues, de que precisamente la señal de que ha venido pues, el Mesías es la unión pues, de todos los pueblos. Eso es lo que predicó pues, Cristo Jesús, que más tarde se cumpliría, se hará realidad con el día del Pentecostés, la unión de todos los pueblos, ya que el Espíritu nos une a todos nosotros y ese mismo Espíritu nos llega a nosotros como fruto de la muerte, de la entrega y de la resurrección pues, de Cristo Jesús. Yo nací en una familia católica, en un pueblo muy lejos de aquí, de Filipinas, de unos padres de misa diaria. Y entonces el seminario menor pues fue pues el lugar pues donde descubrí de que era yo para el sacerdote. Siempre me quedaba admirado con la iglesia a la que yo pertenecía, con las costumbres. Además me engrandecía, sobre todo pues la fe que tenía, el saber de que tantos siglos se ha mantenido pues la iglesia católica. Y cada día pues uno, ante esa realidad de la grandeza pues, de la iglesia, uno realmente tiene que plantearse pues, muchísimas cosas. Es que la fe no te pone ante la realidad de la iglesia, sino ante la grandeza del reino de Dios. Alfred Loisy, un teólogo francés, del siglo XIX, murió en el siglo XX, sugería, y por eso fue marginado, incluso pues, recibió, o así pensaban, de que mereció pues, la condena pues, de algunos sectores pues, de la iglesia, precisamente acogiéndose a ese mensaje central de Cristo Jesús. Él decía de que Cristo Jesús inició y predicó el reino de Dios. Pero lo que vino después es la iglesia. Al final se profundizó pues esta idea, pues diciendo de nos hemos olvidado de que la iglesia está al servicio del reino y no al revés. La iglesia se fundó para dilatar el reino iniciado pues en Cristo Jesús. Si la conversión es una respuesta espontánea ante la grandeza de Dios,
uno se convierte ante la grandeza de la misericordia de Dios y ofrece una respuesta desde su libertad generosa a la llamada paz de Dios. Quiero entender de que el ecumenismo también se hace realidad a través de una respuesta espontánea, generosa, de parte de todos. Volver y no solamente contemplar las realidades tan inmensas de las iglesias del mundo de hoy, sino volver a la realidad de las realidades, que es la realidad de Dios. Mirar, cómo no, el mundo a través de la mirada de Dios. Yo comparto con la opinión pues, de lo así, de que nos hemos olvidado pues, del tema pues, del reino de Dios. Insisto en esto porque Cristo Jesús, cuando pronunció la palabra conversión y cuando invitó a la gente, puso primero lo central. Es que se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Es decir, Dios reinando en todas partes, en todos los pueblos. Y cómo no, si dejamos a que realmente Dios reine entre nosotros, se cumplirá esa señal definitiva de la llegada pues, del Mesías entre nosotros. Por eso el reino está, pero todavía no. De que realmente se ha congregado todas las tribus de Israel. Esas tribus ahora somos nosotros. Pero como ya le pasó al pueblo de Israel, de las tribus nacieran otras tribus. Y algunas tribus se hicieron impuras, como los samaritanos. Pero la misma verdad que decía pues, Cristo Jesús a la mujer samaritana, llegará un momento en el que la referencia ni siquiera será el templo, sino adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, yo quiero agradecer a mis hermanos conferenciantes que han cumplido escrupulosamente sus tiempos y eso nos da posibilidad de que queráis hacer alguna pregunta y le podamos contestar si es posible. Vosotros diréis. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión que tocar. Quiero preguntarle Javier. al padre Wilson, ¿cómo conciliaría la evangelización entre iglesia, reino y sociedad? La evangelización para nosotros, yo creo que yo soy Paul, ¿no? Los que no me conocen, los que no conocen la congregación, nosotros, salimos de nuestras tierras para ser misioneros, ¿no? Yo creo que está superada la etapa esa de que para nosotros evangelización es que pertenezcan los pueblos a la iglesia, ¿no? La misión que tenemos ahora no es bautizar, ofrecer los sacramentos, o como no, obviamente, parte pues, de esa evangelización es construir pues, las iglesias. Pero la finalidad pues, de la evangelización para nosotros es poner a las personas en comunión con Dios. Este es un cambio radical para lo que somos la Iglesia Católica. Porque la finalidad ahora es que por nuestro trabajo, por el mensaje pues, de Cristo Jesús, pues la gente esté en comunión con Dios. Eso es radical, porque el trabajo no es mío. El trabajo es de Dios a través de la fuerza pues, del Espíritu Santo.
yo creo que el concepto pues, del reino de Dios nos puede unir pues, a todos nosotros. Porque yo he conocido comunidades, pues, bueno, estuve en Honduras y en Filipinas también, de que ciertamente si dejamos a que Dios toque el corazón de las personas, es que se establece en esa persona y en ese lugar pues el reino de Dios, ¿no? Al revés, cuando no se acepta a Dios y no estar en comunión con Él, difícilmente puede reinar Dios, ¿no? Y creo que es un punto de enlace pues, de todas las iglesias cristianas, es que nosotros trabajemos teniendo de frente la finalidad de la predicación de Cristo Jesús. El reino de Dios que se concreta en un reino de justicia, pues de paz, de generosidad, de perdón, a todo lo demás, que incluye todos los valores, creo, que Dios quiera que vivamos todos, ¿no? Y como Paul, mi campo de trabajo es con los pobres. Ya empezamos nosotros como no solamente pues, con los cristianos, sino a manera de San Francisco de Asís, de Teresa de Calcuta y, como no, el hermano Roger, pues trabajar la promoción pues, de los pobres, trabajar la justicia, y que creo en esos ambientes podemos contribuir mucho, ya que el Dios que profesamos lucha o quiere que luchemos contra aquello que oprime a los pueblos, a los hombres, a los niños y a las mujeres. No sé si le contestan. Y me llamaba tengo la curiosidad de usted como movimiento económico de Murcia, poniendo en la mesa todos estos puntos que han tocado, me llama la atención y tengo la curiosidad de saber que además de, para que no quede el movimiento económico como algo, como un romanticismo o algo así abstracto para llegar o poder trabajar y caminar hacia esa unidad visible, que es lo que se trata de hacer. Primero, obviamente, tenemos que conocer a los hermanos que forman el movimiento ecuménico, pero aquí en la diócesis específicamente de Cartagena, pues, ¿cómo van trabajando esos puntos más controversiales a la hora de caminar hacia esa unidad visible? Venga, Antonio, empieza. Yo soy el menos preparado para contestarte, pero fíjate mi tema. Nosotros, el movimiento ecuménico es algo que se hace con el sentimiento. Quiero decirte que el movimiento ecuménico es hacer lo que Jesús dijo: seáis uno, como yo y tú y Padre sois uno. Entonces, nosotros trabajamos a nivel muy de base. Trabajamos muy a nivel de base. Nosotros, te estoy diciendo nosotros. Empezamos así y así continuamos. Porque consideramos que el hermano es el próximo, el que tenemos al lado. Entonces, pues fíjate qué fácil es ponerse a trabajar con alguien que está al lado nuestro. Que eso fue lo que nosotros hicimos hace muchos años. Y por ahí vamos caminando. Ya seguir avanzando en ese camino hacia niveles más altos, yo creo que se nos escapa a nosotros. Existen teólogos que pueden estar trabajando en unos niveles más altos, y de hecho el Papa Francisco está trabajando, y gracias a Dios se están consiguiendo niveles. Pero en la región de Murcia, y concretamente contestando a lo que tú decías, nosotros trabajamos a nivel de calle. Y ahí ahora mismo, como te decía al principio, os decía que hay 3 grupos trabajando. En Murcia está Juan, Santi,
hay un montón de gente, está Miguel. Ahora tenéis la suerte de tener aquí a un sacerdote buenísimo en Fátima. Quiero decir que hemos puesto ahí los sitios donde podéis seguirnos. Ya tenemos un informático que nos trabaja. Son cosas pequeñas pero prácticas. Vale, entonces te decía, en el Mar Menor existe otro grupo, Delia, tiene otro movimiento, y nosotros en Cartagena, gracias a Dios, se formó también de una forma también muy sencilla, muy espontánea. Es a través de la semana de la oración, de las semanas para la unidad de los cristianos en enero, pues en un momento determinado se juntaron evangélicos y católicos tocando música en esa celebración y dijeron, oye, ¿y por qué no seguimos no de año en año, sino de mes en mes? Y así estamos. Quiero decirte que vamos dando pasitos, pero no te puedo decir más. No sé si alguien más podrá decirte alguna explicación. Sí, estamos convencidos de que el Espíritu Santo está con nosotros y Él marcará los tiempos y los momentos. Nosotros hemos pasado un auténtico desierto, que te decía al principio, los años 90 y 2000 fueron malísimos, pero bueno, ahora echamos la vista atrás y decimos, es mucho lo que hay. Eso no es cosa nuestra, indudablemente, es el Espíritu Santo que dice, ahora es el momento de que aquí trabajéis. Y a lo mejor tenemos suerte y dentro de unos años, pues, la región de Murcia es un emporio en Dios lo quiera. Si queréis añadir algo más. Sí, bueno, yo estoy muy contento de que en este Instituto Teológico se estudie el ecumenismo, porque, si no me equivoco, en la mayoría de los institutos teológicos de España no se estudia el ecumenismo como una materia. Entonces, esto es un triunfo que no viene así por acaso. Pues a lo mejor hay que agradecer a los franciscanos por su interés y también a los grupos ecuménicos que han estado ahí empujando y promoviendo. Este encuentro de hoy, pues también lo hemos organizado los 3 grupos ecuménicos. Queremos que entre nuestras actividades haya también momentos de formación, momentos de estudio, momentos de conocimiento de la palabra de Dios. Esto también es importante en el ecumenismo. Tenemos momentos también de, por ejemplo, el Día de la Creación, en septiembre, nos gusta hacer gestos concretos de apoyo a realidades ecológicas, no solamente a nivel ecuménico, sino también a nivel de diálogo interreligioso. Tenemos en Murcia grupos interreligiosos, tanto en Cartagena como en Murcia. Entonces, pues eso, entre lo que podamos hacer, pues ahora el contacto que tenemos con vosotros, los estudiantes de ecumenismo, con alguien que a lo mejor nos está viendo a través de las cámaras o dentro de un mes podrá ver el vídeo y se puede acercar. Ojalá nosotros seamos, como dice la Biblia, fermento en la masa y que cada vez nuestra sociedad sea más abierta a otras creencias, a otras denominaciones. Yo soy el párroco de San Vicente de Paúl, como lo ha apuntado pues antes, pues en Cartagena, y a veces pues queda desapercibida pues esa reunión que tienen o tenemos pues una vez al mes, que es la oración. Y me gustaría, bueno, compartir mi experiencia personal. Yo creo que hoy por hoy lo que se valora mucho es la autenticidad. Es decir, no poner pues máscaras a lo que somos. Es decir, cuando alguien pues que es diferente, pues a veces uno quiere adaptar su discurso para no herir, ¿no? Y mi experiencia es que yo agradezco de que realmente cuando hay reuniones, cada uno realmente puede vivir
con autenticidad su espiritualidad, ¿no? Como ha apuntado, ¿no? Ser como es, el lenguaje que utilizan. Yo creo que pues cada uno de nosotros tenemos nuestros giros, nuestra forma pues de hablar y de abordar pues muchas cosas pues del Evangelio, de la Biblia y de la realidad humana, ¿no? Y hace falta, ¿no? Pues que haya un encuentro de eso y que cada uno realmente vivir la autenticidad desde lo que vive, pues, bueno, la vivencia pues de la fe. Y creo que el mejor ambiente para eso es la alabanza, la oración, que donde más nos encontramos de momento. En reunión, con cantos, con reflexiones, con la palabra pues de Dios. Y oye, pues mira, es un lugar pues donde nos puede unir a todos nosotros y cómo no. Pero yo apuntaría a eso, ¿no? Pero desde la autenticidad. Yo no dejo de ser sacerdote, Paul, católico, y cuando me veo a los del grupo, hablan desde su propia sensibilidad y eso me enriquece. Cuando sobre todo se vive la autenticidad, ¿no? Cuando uno vive tal como lo siente. Sí, antes de pasar la palabra a Katy, tenemos al menos 10 personas, estamos viendo, conectadas online. Si alguna de vosotras quiere hacer alguna pregunta, hacednos una señal y vamos a intentar con la tecnología escucharos, ¿de acuerdo? Como decía Antonio, estos tiempos no son nuevos, pero tampoco son fáciles. Tenemos que entender que por mucho tiempo los cristianos nos peleábamos entre nosotros por sacar una bandera adelante. Por mucho tiempo. O sea, realmente es poco el tiempo en el que hemos dejado las armas y las más filosas que son nuestras lenguas y nuestras intenciones para tener comunión. Entonces, para poder trabajar juntos necesitamos conocernos. Y para conocernos necesitamos pasar tiempo. Y pasar tiempo implica comer juntos, salir juntos, hablar juntos, ayudarnos en lo que nos podamos ayudar y ver que las cosas que nos unen terminan siendo más que las cosas que nos distancian. Nos han enseñado por muchos años, tanto en la iglesia evangélica como en el lado católico, a pelearnos los unos contra los otros, a defender posiciones que a lo mejor ni siquiera el Señor mismo estaba preocupado por ellas. Y nosotros les dimos importancia que no tenían que ser. Y para poder desarmar los muros que hemos armado, a veces es necesario la ayuda de otra persona que nos ayude a quitar una piedra de ese muro. Y eso hace la comunión, eso hace el compartir, eso hace el tomarnos un café juntos, el invitarnos a comer, estar en casa de Santi o que Santi esté en la nuestra, o con los unos con los otros. El servicio de poner un coche para llevar a alguien o para traer hace mucho. Parecen cosas pequeñas, pero estos actos de servicio son muy, 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 muy grandes, porque es ahí cuando Dios empieza a trabajar. Y de aquí con el tiempo, tal vez en más años, tal vez nosotros seamos simplemente las primeras columnas, los primeros cimientos. Y los cimientos siempre son profundos y cuando se empieza la casa nadie ve un cimiento. En el momento en que se ve un cimiento, la casa está en peligro. Somos los cimientos y estos cimientos son subterráneos, son callados, son de mucha profundidad y de mucha cercanía. Y sobre estos cimientos se edifica una casa. Veremos lo que pasa de aquí a unos años si lo hacemos bien. Acabamos entonces. ¿Hay alguna pregunta más? Yo no pregunta, pero agradecer a todo lo que han expuesto y últimamente a Katy subrayar el hecho de las convivencias, porque todos nuestros encuentros a nivel espiritual, orante, han terminado siempre compartiendo algo, ¿no? Haciendo amistad, llevando lo que podamos cada cual, y luego eso como la multiplicación de los panes, porque se traba amistad entre nosotros.
Y aparte de juntar oración y convivencia, alguna vez hemos hecho, digamos, la prioridad la hemos dado a la convivencia, como una vez con una barbacoa ecuménica. Recordarás, Javier. Bellísima, porque el punto principal era compartir, era disfrutar, pero ahí entró también ese sentirnos hermanos y que la palabra fuese la que uniese nuestros corazones. Yo creo que eso es lo que nos da más impulso, ¿no? Yo recordaría lo del domingo. Ah, sí. Estaba puesto, dilo tú, Katy. ¿No podrá poner el PowerPoint? Sí. El domingo, La última diapositiva. exactamente. Este domingo, 2 de junio, vamos a tener un tiempo muy especial en nuestro local de adoración, que es en el Centro Cristiano de Murcia. Giovanni Traetino va a estar con nosotros. Giovanni Traetino es un pastor evangélico italiano que tiene muy arraigado lo que significa el ecumenismo. Es una persona muy cercana al Papa, con sus diferencias y sus cercanías, es decir, él no ha perdido su identidad, pero también quiere acercarse al pueblo católico y que el pueblo católico se acerque al pueblo evangélico. Va a estar compartiendo con nosotros a las 6 de la tarde en el Centro Cristiano de Murcia. Si ponéis en Google Centro Cristiano de Murcia, os saldrá la dirección, pincháis ahí y os lleva el Google Maps tranquilamente. Os esperamos, nos gustaría muchísimo que podáis estar, que podamos compartir. Va a ser un tiempo muy enriquecedor para todos. Os esperamos. A recordar que tenemos una página Facebook, Ha salido. pero decirlo porque no se ve en la web. Ah, ¿no se ve? Pues no creo. No, Pues buscar en Facebook grupos ecuménicos de región de Murcia. Efectivamente, me recuerdan, y parece ser que no ha salido, que para seguirnos buscáis en Facebook Grupo Ecuménico Región de Murcia. Poniendo eso, estamos ahí y cualquier tema o cuestión que queráis hacernos partícipes, pues nada más que tenéis que ponerlo y estamos. Ahora sale, sí, pues Grupo Ecuménico Región de Murcia, tanto en Facebook como en email. Grupo Ecuménico Región de Murcia, @gmail.com. Bueno, pues muchísimas gracias. Javier. Aprovechar la oportunidad a este foro y a través de vosotros poder pedir de manera, lo digo o lo anuncio de manera poco profética, no se vienen tiempos buenos al planeta. Ya suenan y se sienten vientos de guerra, ya estamos viviéndolo. Y creo que es una excelente oportunidad para, como dijo mi esposa, fortalecer los cimientos de la fe en el Señor Jesucristo, en el reino de Dios, y desde nuestra plataforma seamos primera línea de protección, primera línea de cuidado, primera línea de avance en cuanto a pedir a Dios por estos tiempos que se aproximan. Son tiempos indecibles, son tiempos donde no podemos predecir exactamente cómo vamos a sufrir, pero evidentemente aún la palabra de Dios habla de que en los postreros días serán días malos, ¿no? No quiero ser pesimista ni sonar desesperanzador, pero creo que esta plataforma puede desarrollar un papel protagónico muy importante de cara a la anunciación del reino de Dios a la tierra en medio de la guerra, que Dios no la hace a un lado. En los posteriores tiempos oiréis de guerras, ¿no? Y rumores de guerras, pero yo estoy con vosotros. Yo creo que yo estoy con vosotros, los portavoces debemos ser nosotros, ¿no? Es decir, hago un llamado para que como cristianos en las distintas confesiones que tengamos y en este propósito de unidad comprendamos estos tiempos por venir, por eso hablaba de proféticos,
del cuidado que debemos tener de proyectar a la sociedad un mensaje de en Cristo tenemos esperanza, ¿no? En Cristo tenemos salvación, el reino de Dios se ha acercado, y hacerlo no solamente como lo digo como algo retórico, sino algo práctico, porque estamos viviendo y nos aproximamos a tiempos que evidentemente parecen ser complicados a nuestra humanidad. Nosotros como iglesia debemos ser realmente los responsables de anunciar la paz, de anunciar la esperanza, y aún en medio de la guerra, anunciar la salvación en Cristo. Muy bien. ¿Y qué os parece si terminamos con un momento de oración? Y yo le daría la palabra a Andriy, ucraniano, en este momento de guerra en Ucrania y en tantos otros países. Pues podemos, Andriy, terminar nuestro encuentro con una oración pidiendo a Dios por la paz. ¿Te parece bien? Sí. Yo como puedo un poquito trocico decir que soy nuevo de ese grupo ecuménico, para mí es una cosa nueva, que no pasaba ese tiempo, solo como mi componente, no componentes, somos dicho como que sentamos, rezamos ahí, que siempre mismo nuestra iglesia, mismo ortodoxa, que puedo decir que alguien no sabe, es católica y ortodoxa, es una iglesia misma, mismo Dios, y siempre pasamos nosotros ahora, somos ucranianos, que sabéis que tenemos guerra ahí, y tenemos suerte a Cartagena tener una iglesia católica, que tenemos ahí, que rezar nuestro rito, y pedir a Dios un paz, no solo paz para nosotros, porque siempre he dicho, nosotros tenemos que vivir todos, como todos somos hijos de Dios, somos todos hermanos de Dios, católicos, ortodoxos y evangélicos, todos. Siempre he dicho a mi gente, iglesia, vivimos con Dios, pedimos a Dios que viene un amor, que Dios es amor. Si yo amo a Dios, yo amo a mi hermano. Que paz entre nosotros, esto amor entre nosotros, y eso significa que Dios aquí entre nosotros. Por eso rezo por Dios que se agradece y deja este amor a cada persona, a su corazón. Que persona cuando despierta por la mañana, y alguna vez, dicho también otra vez, mi gente no hace falta rezar un rezo grande, como ya dice, coge libros y al principio, al final, por la mañana, por la tarde. No, gracias Dios, gracias por este día. Gracias que veo que puedo andar. Gracias que veo mi familia. Gracias a todos. Por eso siempre, yo te repito, gracias a todos. Gracias a Dios que por ese tiempo que pasamos juntos hoy. Tiempo muy bueno. Y tiempo que estamos siempre con amor, con hermanos, significa que es cerca entre nosotros Dios, y Dios es amor. Y gracias a todos, y pedimos a Dios que siempre con vosotros. Gracias a todos. Amén. Muchas gracias a todos, a los que nos han seguido por internet, a los que estáis aquí, y hasta la próxima. Que Dios nos bendiga.